Vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de esta noche. Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón de poder reunirnos una vez más a través de este medio tan precioso que tú nos has dejado, donde nos podemos conocer. Algunos hermanos se saludan con mucho cariño, quizá porque han podido encontrarse en algún congreso, en algún viaje, en alguna situación especial, y ahora se saludan en la distancia. Qué hermosa es la familia de Dios. Padre, te bendecimos por esto, por poder tener comunión con los hermanos, por valorarnos, apreciarnos los unos a los otros. Y queremos pedirte, Señor, que en medio de esta comunión, donde el Salmo 133 nos dice que tú derramas bendición y vida eterna, podamos, Señor, ser alimentados de esa bendición y esa salvación que implica también conocer algo más de ti y de tu palabra. Ayúdanos en esta hora, lo pedimos con gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos llegando a la mitad de nuestro periplo de estudio bíblico. Bibliología lo vamos a acabar el próximo lunes, si Dios quiere. Son 8 clases, nos queda uno más, esta es la número 7, y ya entraremos en un periodo vacacional, que son las fechas de fin de año, y Dios mediante el 20 de enero, lunes 20, retomaremos, pero ya centrándonos en el contenido de este libro tan precioso que nos ocupa en este tiempo. Vamos a mirar síntesis bíblica, que nos quedó pendiente porque la idea era ir compartiendo ambas cosas, pero el tiempo no nos da, como habéis visto, era imposible correr tanto para cubrir los temas, entonces hemos preferido hacerlo en 2 partes. Así que Dios mediante, si el Señor así lo permite, el próximo lunes ya tendremos la clase número 8, la última de bibliología, y continuaremos, Dios mediante, el 20 de enero con los primeros libros de la Biblia, en una síntesis de cada libro, lo que sin duda va a ser apasionante. Por lo menos a mí me ha cautivado siempre ese tipo de estudio, un resumen, textos principales, mensaje principal de cada libro, y yo espero que así como ha fascinado mi corazón, pueda comunicar esa fascinación y hacer que cada uno de vosotros se enamore un poquito más de la Biblia, la palabra de Dios. El tema que nos toca hoy, sin duda, también es de mucha bendición y es la iluminación. Así que voy a compartir entonces la pantalla para que me podáis acompañar en el estudio de hoy, la clase número 7, la iluminación del Espíritu Santo. En nuestro apunte comenzamos la introducción con una pregunta importante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantas personas que no entienden la Biblia? La verdad es que llama la atención. Yo como pastor tengo la oportunidad de intercambiar opiniones con personas que incluso llevan viniendo ya varios meses, incluso más de un año a nuestra iglesia, pero que todavía no han experimentado la salvación, no han recibido al Espíritu Santo en sus corazones. Y yo veo cómo constantemente siguen cuestionando y preguntando y no terminan de entender, comparando cuestiones con otras religiones, y no se les hace la luz. Como dice el texto de nuestro apunte, no hablamos de personas iletradas, sino de personas que saben leer, que tienen inteligencia suficiente como para comprender. Ahora bien, cualquiera de nosotros que ha empezado a leer la Biblia en serio se dará cuenta de que algunas partes se pueden entender muy fácilmente, en tanto que hay otras que parecen casi un acertijo. A decir verdad, muy temprano en la historia de la Iglesia,
Pedro le recordó a sus lectores que algunas partes de las epístolas de Pablo eran difíciles de entender. Y él les dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Y afirma, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Si te interesa leer este texto, se encuentra en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Así que está implícita la idea de que ciertas partes de la Biblia no son fáciles de entender. En este caso, Pedro se refiere a algunas de las cosas que Pablo escribió. Luego seguimos preguntándonos, ¿por qué algunas personas sencillas y sin mucha cultura dan evidencia de una comprensión clara y precisa de las Escrituras? Así que hay algunos que aparentemente les cuesta mucho entender la Biblia y hay otros que aún siendo personas sin mucha instrucción, sin mucha cultura, sin haber ido a la universidad, incluso hermanos que han aprendido a leer y escribir con la Biblia en las manos y que lo han hecho precisamente para poder leer la Biblia, tienen una comprensión que nos maravilla de la palabra de Dios. ¿Cómo se explica esto? Pues precisamente se explica por medio de este principio. La comprensión de la Biblia no depende de la inteligencia o de los recursos humanos, sino de la obra de iluminación del Espíritu Santo. Sería un error pensar que la mayoría de la Biblia o que la Biblia en general es difícil de entender. Eso ciertamente es un error. De hecho, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento frecuentemente afirman que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas puede entenderla cualquier creyente regular, como cualquiera de nosotros. Incluso en la afirmación que hemos mencionado de Pedro, el contexto es una apelación a las cartas de Pablo y los lectores de Pedro las habían leído y las habían entendido. Pedro asigna algo de culpa moral, diríamos, a los que tergiversan esos pasajes, dice Pedro, para su propia perdición. Ahora, lo que Pedro no dice es que haya cosas imposibles de entender. Solo dice son difíciles de entender. Así que esto obviamente nos anima. La Biblia frecuentemente afirma su propia claridad. La claridad de la Biblia y la responsabilidad de los creyentes en general para leerla y entenderla se recalca a menudo. En un pasaje que todos conocemos en Deuteronomio 6, ¿qué le dice Dios al pueblo de Israel? Grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas estando en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que se esperaba que todo el pueblo de Israel fuera capaz de entender las palabras de la Biblia lo suficiente para poderlas comunicar también a sus hijos. Así que la palabra de Dios está al alcance de todos nosotros. Ahora bien, estamos hablando de iluminación y eso merece una definición. Y dice lo siguiente, es imposible entender adecuadamente la revelación objetiva de Dios en las Escrituras aparte de la obra iluminadora del Espíritu Santo. La iluminación no es lo mismo que la revelación o la inspiración. Hay una obra que depende de la presencia del Espíritu Santo en la mente y el corazón del creyente. Hemos oído a profesionales, filósofos, psicólogos, doctores,
hablar y referirse a la Escritura en una manera que podemos calificar realmente como necia e ignorante. ¿Por qué? Pues precisamente porque no tienen la capacidad de la obra iluminadora del Espíritu Santo, que es fruto del proceso de salvación. Siempre recuerdo a una psicóloga chilena muy famosa por su manera de hablar y sobre los hijos y sobre el matrimonio y tal. Y ella en una de sus exposiciones decía, porque ya sabemos que lo que el cristianismo ofrece es felicidad para el cielo, no para la tierra, ¿eh? Ah, no, no, acá hay que sufrir, decía ella. Aquí hay que pasarlo mal. ¿Es eso lo que ofrece el Evangelio? Pues no, absolutamente no. Es cierto que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es cierto que en la Biblia nos dice que vamos a pasar por pruebas, pero la experiencia del creyente no es solo que espera felicidad en el cielo. Hay gozo aún en medio del dolor, pero eso los no creyentes no lo entienden. Ahora bien, la palabra, la palabra no comunica ninguna nueva verdad divina, la iluminación, nos estamos refiriendo a ella, sino que nos capacita para comprender la verdad. Es decir, no estamos hablando, cuando hablamos de iluminación, de revelación o de inspiración. Estamos hablando de esa luz que necesitamos para comprender la verdad, que Dios nos ha dado en la revelación a través también de la inspiración. Y vamos a marcar las diferencias en esta clase. Sin la obra de la iluminación no se puede alcanzar un entendimiento claro de la Escritura con el fin de predicar de forma poderosa. Así que la iluminación de las Escrituras por medio del Espíritu Santo ayuda al lector o al oyente a entenderla y convencerse de que es la verdad y que es la palabra de Dios. El término iluminación es un término que significa ilustración, clarificación o explicación de lo que no se comprende o conoce. Y cuando hablamos de iluminación espiritual, nos estamos refiriendo a la obra del Espíritu, que ayuda a los creyentes a comprender, a evaluar o juzgar la veracidad de la Escritura y cómo ella se aplica a sus vidas. Así que la iluminación es la obra del Espíritu Santo, que abre los ojos espirituales para comprender el significado de la palabra de Dios. Involucra al predicador de la Escritura y a su audiencia. Es decir, la luz que Dios me ha dado a mí para preparar este material y comunicarlo, está Dios trabajando a través de su Espíritu en mi corazón y también en el vuestro a medida que escucháis. La revelación objetiva e histórica en la Escritura no puede comprenderse de forma precisa aparte de la obra presente, personal y subjetiva del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la obra personal y subjetiva del Espíritu Santo, estamos hablando de esa obra interior que el Espíritu Santo realiza en nuestros corazones. La iluminación es solo para creyentes. Simplemente es la obra continua del Espíritu que provoca una comprensión iluminada de la doctrina y de la manera como ésta debe aplicarse a la vida. Los creyentes que andan en desobediencia pierden la capacidad de comprender las verdades espirituales, No comprenden las verdades de la palabra de Dios mejor que los incrédulos. Por eso, a veces hay creyentes de años que al entregarse a una vida de carnalidad y de pecado, cometen tonterías, verdaderas tonterías. Y uno dice, ¿cómo este hermano que vivió tantos años y que era un referente
para miles de personas. Cuando descubres el proceso de decadencia y de rebeldía, te das cuenta que perdió la capacidad espiritual. Y de hecho, incluso argumentan. Hay un pastor que recientemente, muy famoso en Estados Unidos, se descubrió que llevaba más de 5 años una relación adúltera con una muchacha de poco más de 20 años. Y increíblemente, él argumentaba en contra de la disciplina que las iglesias le aplicaron. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que una persona que haya enseñado la palabra y que haya argumentado a favor de la santidad de Dios y de tantas cosas, ahora de pronto pretenda encubrir lo que la Biblia declara claramente que es pecado? La respuesta está aquí. Por eso Pedro nos exhorta a aquellos que creemos en la palabra. En primera de Pedro 2, ¿qué nos dice? Desechad toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y Santiago escribe, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hermanos, cuando abandonamos la santidad, abrimos la puerta a la ignorancia de la Biblia, a romper mandamientos de la palabra de Dios y a perder la capacidad de ver en la Escritura el mensaje y la guía y la dirección de Dios para nuestras vidas. Ahora, es cierto que la Biblia no tiene ningún término técnico para la iluminación. Sin embargo, tiene mucho que decir en cuanto a la iluminación. Por ejemplo, el Salmo 119. En ella vemos esencialmente el compromiso de un creyente con la autoridad de la palabra, salpicado con lamentos por iluminación. Por ejemplo, en el versículo 18 del Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ya se los he contado en otra ocasión, este era un coro que mis padres cantaban y me enseñaron a mí en mi niñez. Yo recuerdo a mi padre que era pastor y a mi madre acompañándole. Ella tocaba el teclado y con cuánta pasión y con cuánto cariño oraban cantando este versículo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Se cantaba antes de pasar al estudio bíblico, después de un tiempo de oración. Luego el versículo 33 y 34, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Así que vemos cómo el Salmo 119 básicamente es un clamor por iluminación. Ahora hay otros ejemplos de iluminación. Recordad los discípulos que iban camino de Emaús en el capítulo 24, ¿no? Ellos comprendieron el significado del Antiguo Testamento solo después de que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Para los creyentes de hoy, el Espíritu de Cristo es el que nos provee una comprensión parecida a la que ellos experimentaron. De hecho, en Efesios 1, 17 y 18, Pablo oró para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo reconoció la necesidad de iluminación de los cristianos. ¿Para qué? Para que pudieran progresar en la santificación, y oró frecuentemente por ellos para que la tuvieran. Es maravilloso poner en paralelo las oraciones que encontramos en Efesios, en Filipenses 1 y en Colosenses 1. Y vais a ver cómo Pablo
A veces nosotros oramos los unos por los otros, oramos, Señor, bendice a este hermano, dale trabajo, sana a aquel otro, Señor, suple la necesidad. Y no está mal que pidamos eso. Pero Pablo oraba por algo más elevado o más profundo. Él pedía por iluminación, que el Espíritu Santo presente obre en nuestra vida respondiendo a esa oración. El apóstol Juan también decía, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, y la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Claro, no es que estaba menospreciando el ministerio pastoral o de enseñanza de hermanos que tienen el don de enseñanza. Lo que él estaba refiriéndose era a los que a los traían, querían enseñar falsas doctrinas. Y él les dice, no tenéis esa necesidad porque la unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Vamos a notar ahora la diferencia entre la iluminación, la revelación y la inspiración. La iluminación se define mejor distinguiéndola de los dos términos teológicos relacionados, que son revelación e inspiración. La revelación se refiere al acto mediante el cual Dios da a conocer lo que no podría saberse de otra manera. Y a esto los teólogos llaman la revelación especial. Lo vamos a pasar rápido porque esto ya lo hemos estudiado. La revelación natural es la que observamos en la naturaleza y en la experiencia en cuanto a la existencia y el poder de Dios reflejado en la creación, pero no es específica ni suficientemente completa. Así que Dios nos dio una revelación especial en la Escritura, que es clara e incuestionable. Ese don fue un acto libre de Dios, motivado por amor y gracia, mediante el cual Dios divulgó la plenitud de su verdad al hombre. El Espíritu Santo fue el agente de esa revelación. Y así lo afirma 1 Corintios 2:10, Romanos 8:26 y 2 de Pedro 1:21, donde se nos habla allí que Pablo afirmó, reveló estas cosas por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Solo el Espíritu Santo es capaz de revelar la verdad de Dios, porque solo el Espíritu puede investigar las profundidades de Dios. Y debido a que Dios es omnisciente, conoce el Espíritu, la mente de Dios perfectamente. Si no fuera por lo que Dios decidió soberanamente revelarse, no podríamos conocer lo suficiente de su verdad como para alcanzar la salvación. Vivimos en un mundo natural encerrados en la caja del tiempo y del espacio, y no podemos salirnos de allí para entrar en el mundo sobrenatural. El único que tenemos de ese dominio es lo que Dios nos enseña en medio de esa situación tan restringida. No podemos conocer nada de su plan de redención si su voluntad para nuestras vidas no fuera que a través de la revelación que encontramos en la palabra y a través de la inspiración de la cual vamos a hablar ahora, nos llegara el comunicado del amor de Dios para nuestra salvación. Pero también tenemos la inspiración verbal. Las palabras de la Escritura son inspiradas, no son los pensamientos o los conceptos de las Escrituras. Y Pablo escribió, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que nosotros que usa Pablo en 1 Corintios 2, 13 y 12 y 13, no incluye a todos los cristianos.
porque se limita a los predicadores y escritores inspirados. Pablo y los otros escritores de la Biblia recibieron revelación de Dios y fueron los instrumentos que Dios usó para comunicar esa revelación. Ahora, en el siguiente versículo, Pablo añade una descripción de cómo ilumina el Espíritu a todos los cristianos para entender esa revelación inspirada. Por eso también decimos que la inspiración también es plenaria. Toda la Biblia es inspirada, no son las partes que se ocupan de los asuntos de fe y práctica. Y Pablo lo declaró en 2 Timoteo 3:16 cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que la escritura no es un producto humano sobre el cual Dios inspiró vida espiritual. Al contrario, surgió al ser exhalada por Dios. Y ya que es ridículo acusar al Dios de la verdad de inspirar error, la inspiración plenaria de la Biblia también garantiza su infalibilidad e inerrabilidad, que son las clases anteriores en las cuales ya nos hemos detenido suficientemente. La revelación especial y la inspiración no están ocurriendo hoy, contrario a la enseñanza de muchos. La Biblia contiene la revelación escrita definitiva y completa, y esto está afirmado en Judas 3, donde el apóstol allí habla de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y no se habla de nuestra fe en cuanto a confianza, sino al conjunto de revelación bíblica a través de la cual nosotros hemos conocido a Dios. Y luego Apocalipsis 22, 18 al 19, donde la palabra de Dios nos dice que esta palabra es una palabra que ya está cerrada. No se puede quitar ni agregar, porque ya Dios lo ha cerrado. El Espíritu Santo actualmente instruye y guía al creyente, no mediante la revelación de nueva información inspirada, sino iluminando la palabra de Dios, que ya ha sido revelada. Y eso es lo maravilloso que Dios hace hoy. Por eso nos encanta escuchar personas que nos enseñan buenos mensajes, hermanos que han orado, que han indagado, que han profundizado, que han encontrado los tesoros que tiene la Biblia y nos enseñan de ella cuánto nos bendicen. Debatir que Dios tiene que, mediante el Espíritu, continuar proveyendo hoy revelación oral o escrita, menospreciaría la revelación del Espíritu en la Escritura y negaría la suficiencia de la palabra de Dios. Es más, se le está faltando el respeto al valor de la iluminación al tratar de sustituirla con una falsa revelación. Estos tres ministerios del Espíritu no deben confundirse. Amados hermanos, Dios ya no revela nada. Todo lo que tuvo que revelar, la palabra final la dijo en Jesucristo. Y si no, no tienes más que ir a Hebreos capítulo 1, donde dice allí Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado en el Hijo. Y es el Hijo la revelación final a través de la cual Dios habla. Claro, me diréis, pero ¿cómo? ¿Y los apóstoles? Sí, obviamente, aplicaron todo lo que Cristo enseñó. De hecho, el Señor mismo lo prometió. Del Espíritu Santo os guiará toda la verdad y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Y luego Pablo recibe también esa revelación para que luego hoy esté completamente cerrada. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir y no va a decir más nada, porque Dios ya ha cerrado ese capítulo. Ahora bien, los escritores bíblicos recibieron revelación cuando Dios inspiró la escritura. Recibimos iluminación cuando el Espíritu Santo vivifica las palabras de la escritura en nosotros. Y esto es algo maravilloso,
Confundir la iluminación con la revelación o la inspiración nos lleva inevitablemente al error. La iluminación no es la recepción de nuevas revelaciones del Espíritu, más bien es la aplicación del Espíritu de las verdades de la revelación completa de Dios en las Escrituras. Y esto es lo que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que ir a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, perdón, en oración, y cada día decirle, Señor, háblame al corazón, ilumina mi mente, Señor, quiero entender más de tu palabra. Y esto es lo que usa Dios para bendecirnos. Yo me gozo, sabéis que así como el pastor Sierra o el pastor Alberto tienen devocionales y que muchos de vosotros escucháis y nos agradecéis por ellos. Yo me gozo en ver cómo los hermanos me dicen, gracias pastor, cuánto aprendo, cuánto me bendice. Pero es la hora de iluminación, es el Espíritu Santo en su gracia, hermanos. A Dios sea la gloria por esto. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Bien, distinción entre revelación, inspiración e iluminación. Para que nos quede bien claro, vamos a hacer un pequeño trabajo práctico. Supongo que tenéis todos el apunte y tenéis allí un cuadrito que vais a tener que rellenar, ¿vale? Para que os quede bien. En la página 46 tenemos aquí también, para que vosotros lo vayáis cubriendo, y la primera referencia es la de Lucas capítulo 1, verso 3. Si leemos este texto, ¿qué leemos allí? Dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué tenemos en este texto? Pues aquí tenemos inspiración sin revelación. Inspiración sin revelación. ¿Por qué? Porque Lucas se tuvo que tomar el trabajo de investigar. Él no recibió revelación. No le vino del cielo lo que escribe. Él se tomó el trabajo de preguntar, de hablar con los testigos, los que habían estado con Jesús. Y lo hizo con diligencia, desde su origen. Pero fue inspirado para escribirlas. Y se las escribe a Teófilo, que probablemente haya sido un abogado defensor del apóstol Pablo. No lo sabemos a ciencia cierta, junto con el libro de Hechos. A lo mejor fueron argumentos que se usaron para la defensa del primer juicio de Pablo. Pero aquí vemos inspiración sin revelación, porque Lucas no recibe revelación adicional. Necesita que los testigos le cuenten las cosas y él las escribe guiado por el Espíritu Santo. La siguiente cita que tenemos es Apocalipsis 1:11. Esta es una cita bastante más larguita, no la vamos a leer toda, pero el versículo 11 es muy especial porque dice precisamente allí, Jesús le dice a Juan, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Así que, ¿con qué nos vamos a encontrar aquí en Apocalipsis? Pues, en primer lugar, vemos inspiración con revelación. Inspiración con revelación. Él había visto, si leemos los versículos de 9 en adelante, él ve al Señor. Él dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Así que estaba recibiendo revelación y luego se le manda, escríbelo. Y el Espíritu Santo le inspira para poner por escrito lo que estaba recibiendo. ¿Qué tenemos también en Primera de Pedro 1:10? Pues allí tenemos lo que los profetas habían recibido de la gracia destinada. Ellos se preguntaron, inquirieron, indagaron, escudriñaban.
porque anunciaban sufrimientos y se les reveló que no era para ellos, sino para otros. Así que aquí nos encontramos con inspiración o revelación sin iluminación. O toda la iluminación que recibieron fue la de entender que lo que estaban recibiendo por revelación e inspirados algunos de ellos a escribirlo, no era para ellos. Esa fue toda la iluminación. Pero ellos no podían entender claramente por qué vendrían tantos sufrimientos para el que iba a ser el Mesías tan esperado. Así que mirad aquí qué clara es la palabra de Dios y cómo podemos distinguir cómo estos profetas recibieron inspiración. Algunos solo recibieron revelación y otros fueron inspirados a escribirla. Otros recibieron revelación e inspiración, pero no podían entender porque las cosas que escribían no eran para ellos, sino eran para nosotros, dice el apóstol Pedro. Luego tenemos 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Y en esta cita, el apóstol Pablo nos habla también, este texto ya lo hemos mencionado, de las cosas que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Y que nos encontramos aquí con inspiración o revelación con iluminación. ¿Vale? Aquí tenemos la obra del Espíritu de Dios, esperando, revelando, como hemos dicho, dándole a ellos, a los apóstoles, a los que recibieron esa revelación. Pero dice, nosotros las hemos recibido no como el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahí está las tres cosas manifestadas: inspiración, revelación e inspiración. Luego tenemos Éxodo, capítulo 20. Allí, como sabéis, se encuentran los 10 mandamientos. ¿Y qué encontramos ahí? Pues revelación sin inspiración. ¿Por qué? Porque es un dictado. Es un dictado en el sentido de que recibe un dictado sin que su carácter quede plasmado en lo que escribía. Los 10 mandamientos que escribe Moisés son un dictado de parte de Dios. ¿Vale? Ahí no queda la mansedumbre de Moisés ni nada. Luego sí aparecerá en otras partes de Éxodo, pero en ese párrafo de Éxodo 20 hay revelación sin inspiración. Y finalmente el otro texto tan bonito, tan precioso, Lucas 24, 32 al 45, ahí encontramos cómo los discípulos camino de Emaús se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Y más tarde se presenta el Señor, les dice, pasa a vosotros, y les muestra sus manos, su costado, y come con ellos y les abre el entendimiento, dice la palabra de Dios, para que puedan comprender las Escrituras. Así que, ¿qué tenemos aquí? Iluminación sin inspiración. En ese momento ellos no son guiados a escribir nada, pero sí reciben la luz del Espíritu para comprender la palabra. Y es maravilloso este párrafo porque dice: lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en las Escrituras. Así fue necesario que el Cristo padeciese. Y ellos comienzan a comprender estas cosas que hasta entonces no habían podido entender. Bien, vamos a detallar ahora algunos conceptos equivocados acerca de la iluminación. En primer lugar, iluminación no significa que se puede conocer o entender todo acerca de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente lo dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos.
Ahí vemos cómo Dios quiere que entendamos la Biblia. Dios no dice las cosas con el propósito de cerrarla y que sea algo oscuro, no. Dios quiere que las entendamos y se las enseñemos a nuestros hijos para que cumplamos la palabra de Dios. Pablo, en su gran doxología final de Romanos 11, exclama: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Dios ha ofrecido una revelación verdadera, pero no completa. Una revelación verdadera acerca de sí mismo. Por ejemplo, iluminación no significa que todas las aparentes paradojas de la Escritura puedan resolverse. El hombre en su finitud, en sus limitaciones, no tiene todas las respuestas. Hay cosas que no podemos explicar, pero como ya hemos dicho muchas veces, los cristianos no vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. Las promesas de un Dios santo, bueno y fiel, que no nos ha de fallar nunca. En segundo lugar, la iluminación no elimina la necesidad de maestros humanos. Algunos han malinterpretado 1 Juan 2:27, que lo leí recién, y esta mala interpretación viola la intención del texto y contradice Efesios 4:11, donde declara que Dios utiliza la enseñanza de hombres dotados para llevar a la iglesia a la madurez. El Espíritu Santo utiliza líderes para ayudar a la iglesia en la comprensión de las riquezas de la Escritura. Juan en realidad dice en 1 Juan 2:27 que el Espíritu Santo le enseña al creyente a distinguir la verdad del Evangelio de la herejía para que no sea engañado por falsos maestros. Y en eso sí que podemos confiar. Por eso me gusta. Yo he recibido una pregunta esta mañana de una hermana que me decía: pastor, he estado en un lugar donde practicaban ciertas cosas y no me he sentido cómoda. ¿Eso está bien? El Espíritu de Dios ya le redarguía en su corazón porque estuvo presente en un lugar donde estaban practicando una falsa doctrina o de una manera incorrecta, una práctica que no encontramos reflejada en el Nuevo Testamento en ningún lugar, pero que se ha vuelto tristemente muy común en muchas iglesias hoy. Y entonces, claro, algo dentro le hacía sentir que eso no estaba bien. Por lo tanto, necesitamos a veces que alguien nos ayude a aclarar, porque el propio Espíritu ya siembra en nosotros esa inquietud. En tercer lugar, la iluminación no va más allá de la palabra de Dios. Es decir, la iluminación no significa que un cristiano tendrá mejores conocimientos como negociante o abogado que los que tendría un incrédulo. No garantiza que los cristianos van a pasar sus clases en la escuela sin estudiar. Yo muchas veces, cuando llega la época de los exámenes, al final de las temporadas, y nos piden que oremos por los chicos que están en la universidad o que tienen que estudiar para la selectividad aquí en España, en fin, yo pregunto: ¿estáis estudiando? Yo voy a orar, pero ¿estáis estudiando? Porque si no estáis estudiando, yo no oro. ¿Para qué me voy a gastar orando? Si Dios no va a venir a hacer un milagro para ayudar a entenderte historia y biología si tú no apoyas los codos, como se dice acá en España, y te quemas las pestañas estudiando. La iluminación no sirve para estas cosas. El enfoque se limita a la palabra de Dios. En cuarto lugar, la iluminación no elimina la necesidad de estudiar diligentemente la Biblia. La iluminación no es un sustituto tipo reunión de oración para la ardua tarea de aprender hebreo y griego y el uso de los léxicos establecidos, comentarios y otros materiales. Vosotros mirad aquí a mis espaldas los libros y yo sigo comprando y sigo adquiriendo, y el pastor Sierra sigue escribiendo y produciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos diligentemente estudiar la palabra de Dios. Pablo animó a Timoteo y le dice: que el Señor te dé entendimiento en todo.
le dice en 2 Timoteo 2:7, pero en 2:15 le dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto ves, él pide por Timoteo que Dios te ilumine, pero mira, tú tienes que aprender a cortar bien la palabra, tienes que ser aprobado usando bien la Biblia, y eso debe notarse, especialmente en los que predicamos. El intérprete bíblico no puede esperar que le caiga un relámpago encima. Debemos estudiar, leer y luchar para colocarme en la posición de recibir la iluminación del Espíritu. No basta abrir la boca y esperar que Dios la llene el domingo a las 11 de la mañana, ¿eh? Pablo enseñó que los ancianos que laboraban arduamente en cuanto a la predicación y la enseñanza eran dignos de doble honor. Y el doble honor significaba el sustento, que aquellos que reciben enseñanza bendigan con sus ofrendas a aquellos que les enseñan. Y a veces los que enseñamos nos cuesta explicar esto, porque tememos que la gente crea que nosotros queremos que la gente nos pague por nuestra enseñanza. Pero este es un principio espiritual y bíblico, hermanos. Y todos aquellos que enseñan son dignos de doble honor. Por eso, aquellos que enseñan en las iglesias, aquellos que nos han enseñado en las escuelas dominicales, aquellos que nos han pastoreado, guiado, dirigido, aconsejado, necesitan también recibir la gratitud expresada en una forma práctica. Por lo tanto, tristemente, hay predicadores que van al púlpito sin la preparación adecuada. Pero la palabra de Dios tiene que ser usada correctamente. Por eso surgen falsas doctrinas. Y por eso terminamos a veces avergonzándonos si no hemos trabajado correctamente. La misma tensión entre los elementos divinos y humanos en la inspiración está presente en la iluminación. La inspiración del Espíritu Santo no excluye el esfuerzo de parte de los escritores. Lucas, a pesar de que fue inspirado para escribir, dice, investigó con diligencia todas las cosas desde su origen, antes de escribir el Evangelio. Así que el esfuerzo humano era un componente en la inspiración. ¿Cuánto más hará falta el estudio diligente para que el Espíritu nos ilumine? Por último, la iluminación no garantiza la unidad doctrinal. Vaya punto este, ¿eh? Las personas frecuentemente preguntan por qué existen tantas diferencias doctrinales entre hombres iluminados por el Espíritu. Y esta pregunta se contesta primordialmente con 3 respuestas. La primera, algunos pasajes son muy difíciles de interpretar y la información no es lo suficientemente definitiva como para alcanzar una conclusión dogmática que todos habrán de aceptar. ¿Vale? Hay discusiones, hay puntos de vista, hay maneras de interpretar y Dios usa estas cosas también de una manera amplia y generosa, aunque obviamente estamos hablando de asuntos, diríamos, que no son fundamentales, ¿eh? Obviamente porque las cosas fundamentales, si no lo son, es porque estamos hablando de herejías. Aquí estamos hablando de cosas secundarias y prácticas en la vida de las iglesias. Aparte de los pasajes difíciles, otra razón para el desacuerdo es la práctica de interpretar un texto a la luz de presuposiciones teológicas, en lugar de dejarlo hablar por sí mismo. Para muchos, las tradiciones doctrinales y de las iglesias en las que nos hemos formado tienden a controlar el estudio, la exégesis. Pero la teología debe basarse en la exégesis, en lugar de la exégesis en la teología. Este es un término muy técnico, pero es una realidad. Yo me he formado en una tendencia doctrinal, por ejemplo, en relación a temas escatológicos.
¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Habrá arrebatamiento o no arrebatamiento? ¿La iglesia pasará por la gran tribulación o no pasará? Hay otros que han sido formados en otra corriente teológica. Y claro, cuando hablamos entre nosotros, incluso a veces discutimos con amor y respeto, pero claro, tenemos ese bagaje que nos lleva a tener una tendencia de la que es muy difícil librarse. Y entonces esto ayuda a que haya diversas y diferentes interpretaciones. Y la tercera razón para las diferencias doctrinales es la falta de trabajo minucioso en el estudio bíblico. Mientras más diligente y cuidadoso el estudio bíblico, menos posibilidad hay de que los hombres difieran con otros estudiantes diligentes y cuidadosos de la palabra. Y en donde queden desacuerdos, hay mayor posibilidad de que la diferencia de opinión pueda resolverse una vez que los partidos en desacuerdo estudien el asunto minuciosamente. Muy bien, estamos ya encarando al final de nuestro estudio. La necesidad de iluminación. La iluminación, aunque frecuentemente considerada como secundaria a la revelación y a la inspiración, es tan importante como ellas. Sin la revelación y la inspiración no tendríamos Biblia. Sin la iluminación no podemos tener un entendimiento preciso de ella. Valdría poco tener una revelación especial de parte de Dios que nadie pudiera comprender. Así que la iluminación es la culminación del proceso de la revelación. Qué bonito es lo que Dios está haciendo hoy, amados hermanos. Esa iluminación que estamos recibiendo en nuestra vida diaria, cotidiana, en el estudio bíblico, cada vez que nos congregamos o que alguien nos enseña la palabra, pues precisamente está completando ese proceso de revelación y de inspiración. La necesidad de iluminación comienza en el momento de la salvación. Los incrédulos no pueden entender adecuadamente la Escritura porque el Evangelio les está vedado y están enceguecidos por Satanás, lo dice Pablo a los Corintios, capítulo 4. Y ese velo debe ser levantado sobrenaturalmente, ya que el hombre caído está muerto a las cosas de Dios. El Espíritu debe eliminar esa limitación e impartir una comprensión de la verdad espiritual salvífica. Hay una diferencia de opiniones entre el cristiano y el incrédulo, entre el hombre que ha sido renovado por el Espíritu de Dios y el que no lo ha sido. Y esa diferencia de punto de vista tiene consecuencias vitales en cuanto al asunto de la claridad de las Escrituras. El hombre espiritual tiene, mediante la regeneración, una base para comprender lo que le hace falta al hombre natural. Por lo tanto, dada una igualdad de dones y poderes mentales, el hombre espiritual tiene una llave, por así decir, que le falta al que no tiene el Espíritu Santo, para abrir el significado de las declaraciones bíblicas. Y esto nos asombra y nos maravilla, pero tristemente vemos a personas eruditas, pero que no son salvas, malinterpretar la Biblia todos los días. La importancia de la iluminación fue incluida en las enseñanzas de los reformadores acerca de la sola escritura. Lutero escribió: nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede ver una jota de lo que está en las Escrituras. Todos los hombres tienen sus corazones entenebrecidos para que, aunque puedan discutir y citar todo lo que está en la Escritura, no la entiendan ni conozcan realmente parte alguna de ella. Es necesario el Espíritu para entender toda la Escritura y cada parte de ella. Y Calvino también promulgó la iluminación como necesaria para comprender apropiadamente la Escritura. Él dijo: el testimonio del Espíritu Santo es superior a la razón, porque aunque Dios solo es testigo suficiente de sí mismo en su palabra, con todo a esta palabra nunca se le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada con el testimonio interior del Espíritu. Por eso es que oramos cuando vamos a predicar el Evangelio: Señor, que tu Espíritu ilumine, resplandezca en los corazones. De alguna manera
las objeciones se desbaratan cuando la luz del Espíritu Santo llega al corazón de una persona para entender el mensaje del Evangelio. Los resultados de la iluminación. Obtenemos al menos 4 beneficios de la dinámica espiritual. El cristiano no está esclavizado a la tradición ni al dogma. El Espíritu Santo es un maestro de verdad. No lo tengo en la diapositiva, pero lo tenéis en el apunte, así que lo pasamos muy rápido. El Espíritu Santo es un maestro de verdad personal e inmanente que ilumina e instruye a los creyentes. Ya no están atascados con lo que la iglesia del pasado le adjudique autoridad. Pueden examinarlo todo a la luz de la Escritura. Es decir, la tradición y el dogma, es decir, hubo dogmas y tradiciones que a veces fueron útiles, pero el creyente hoy tiene libertad siempre y cuando se atenga a cumplir la palabra de Dios. Y a veces los creyentes confundimos estas cosas y esto es lo que trae mucho problema a la vida de las iglesias. Cada cristiano puede entender la Escritura. Uno de los logros monumentales de los reformadores fue devolverle la Biblia al hombre en los asientos. A través de los siglos, era dominio exclusivo de la Iglesia Católica y su sacerdocio, solo ellos. Se relata la historia de un sacerdote católico que le dijo horrorizado a Lutero: Martín, ¿no te das cuenta de lo que sucedería si se le permitiera a cada niño campesino y zapatero leer la Biblia? A lo cual Lutero replicó: sí, tendríamos más cristianos. La Escritura no es un libro cerrado que solo ha de ser comprendido por una élite espiritual. Cada creyente puede entender la Escritura. El estudio bíblico llega a ser una comunicación personal con Dios mediante la iluminación. Por eso la necesidad de ir a la presencia del Señor. La Escritura es la revelación mediante silogismo de Dios para el hombre. No llega a ser revelación mediante la iluminación. Sin embargo, el Espíritu vivifica la palabra. Si yo no necesito que Dios me revele, yo necesito que Dios me ilumine. La revelación ya está toda allí. Yo lo que necesito es decirle: Señor, háblame hoy. Y cuando yo oro así y pido eso al Señor cada día, la iluminación produce gozo. Los corazones de todos los discípulos, de los 2 discípulos en el camino de Maús, ardían con gozo cuando Jesús les explicó las Escrituras. La obra iluminadora del Espíritu tiene el mismo efecto. Y amados hermanos, esta es una maravillosa bendición. La mayor parte de este estudio lo he quitado de allí donde ves, lo he colocado allí, John MacArthur, el Espíritu de Dios y la predicación expositiva. Me pareció tan bueno este artículo de este pastor, con el cual yo no estoy de acuerdo en muchísimas cosas. Lo quiero aclarar porque es muy controversial y hay cosas con las que estoy plenamente en desacuerdo, especialmente en lo que atañe al calvinismo. Así que hay que tomar con pinzas lo que este señor escribe. Pero esto lo ha escrito con excelencia y me pareció que sería útil tenerlo tal cual él lo preparó. Algunas cosas le he agregado, pero espero que el Señor haya hablado a vuestros corazones como lo ha hecho al mío. Así que, como siempre, allí tenéis mi correo electrónico, walter@ofcam.es, y mi número de teléfono, que a través del WhatsApp me podéis enviar cualquier pregunta y yo con todo cariño y buscando tiempo lo he de encontrar para dar respuesta a cualquier inquietud que pueda quedar después del estudio de esta noche. Padre amado, gracias te damos por la obra del Espíritu Santo, Señor. No podemos menos que adorarte y darte gracias porque es lo que está haciendo hoy el Espíritu en nosotros.
nos revelaste al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hablaste a través de los profetas y hablaste por el Hijo. Y hoy tu Espíritu trabaja en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Sigue haciéndolo, Señor. Que nuestros corazones en santidad no limiten, ni entristezcan, ni pongan freno a la obra del Espíritu, para que la luz de tu palabra resplandezca en nuestro corazón, como pedía el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por esta bendición. En tu nombre, amén. Hermanos, os espero el próximo lunes, si el Señor así lo permite.